Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelabro? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba de manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos elementos aquí fundamentales, queridos hermanos. Primero, esto de ser luz y lámpara para los demás. En los Salmos, etcétera, Antiguo Testamento tenemos y dice luego, ¿verdad? Lámpara, el Señor es lámpara a mis pies, lámpara para mis pasos, lámpara para mi vida, queridos hermanos. Peñan de yarañe. Nosotros lo decimos de otra manera. Decimos hoja de ruta, se pega la y purubea, lleva. Pero podemos decir también es lámpara. ¿Por qué? Porque o me saca, peña de apuitu, o es saca ñandea de iñande, será yisemembu, arupi, yaguatada. Y eso es lo lindo, ¿verdad? La palabra de Dios, yo siempre digo, ¿verdad? La Biblia no es una cuestión mágica. Lastimosamente tenemos mucha influencia, ¿verdad? Añadiendo que protestan de cosas ya rapape en medio de comunicación. Entonces nos desvirtúa ese mensaje verdadero de cómo tiene que ser esa palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces esperamos casi como una cuestión mágica. La palabra de Dios es lámpara para mis senderos, lámpara para mis pies. Eso quiere decir que la palabra de Dios no es una cuestión mágica, sino que es una cuestión de que nosotros tenemos que entender porque es una hoja de ruta, es una pedagogía. Esto, queridos hermanos, se escribe dentro de una comunidad, dentro de un contexto histórico, con los términos bíblicos. Contexto histórico dice qué es lo que nosotros vivimos, cómo nosotros vivimos y entonces cómo nosotros encaminamos nuestra vida. Eso quiere decir, en términos actuales y modernos, palañan de GPS, moogoto palañan de yayapijina, moogoto palañan de yajañaina. Eso quiere decir lámpara para mis pies, ¿entienden? Quiere decir que la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos aclara, la palabra de Dios nos hace entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el fondo es volver a recuperar la esencia y lo fundamental del hombre, porque todo esto es lenguaje, es un lenguaje bíblico, es un lenguaje simbólico para decirte que la palabra de Dios es lámpara porque me aclara qué es lo que tengo que hacer. De otra manera vamos a decir entonces, tu inteligencia ahora se ilumina, tu inteligencia ahora es capaz de discernir, esa sería la palabra clave bíblica, discernimiento. A discernimiento y seré cuamba de balón y poná, haré y cuamba de balón y vaya. Japea a bendiga tú y dice, no, padre, esto que aquello ciego siempre pedido ahí ante la igual. No, diré y cuamba de balón y poná, ante y cuamba. Porque siempre en esta confrontación es como nosotros, según un pensamiento filosófico, podemos entender lo que está bien y lo que está mal. Cuando vemos lo contrario de uno y de otro, ahí nosotros podemos hacer el discernimiento y entender. Si no existiese esta contraposición entre el bien y el mal, nosotros no tendríamos la capacidad incluso ni de discernir. Diga, tomo ahí. Porque pero al tener esta capacidad, porque Dios nos ha dado la inteligencia, y por eso después hablamos del aspecto moral. Estamos entrando en el aspecto moral. Y bueno, cuando hablamos de la moralidad, hablamos de lo que es pecado. Porque el pecado de por sí quiere decir que vos sabés bien, sabiendo bien que esto está mal, ya por llegar, ya por ina. Hare mondare, sobrefacturar, ya por pear, ya por amor. Hare me permiso y esto para cosas que no se tienen que hacer ya por lo mismo. ¿Me entendés?
Haupea con la ñande yara y ñande. Entonces hay que entrar en este aspecto de utilizar nuestra inteligencia. Dios te creó con esa inteligencia maravillosa para que puedas discernir lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, y aquí la palabra de Dios justamente eso nos está diciendo. Lámpara. ¿Acaso se trae una lámpara para meterla debajo de la cama? No, no. Lo más lógico, ponerla arriba para que alumbre a todos. Queridos hermanos, yo soy la única Biblia que lee la gente todavía, dice una poesía y una música. Yo soy, cada uno de nosotros, cada cristiano, es la única Biblia, te dice de nuevo, que lee la gente todavía. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo. Pe ñandera pisacuera o mañá o jesá lleva más bañande. Eso nos va a ayudar a nosotros para iluminar. Y ahí somos lámpara. Y esa lámpara nosotros, si vivimos auténticamente, no podemos meter debajo de la cama. Cada uno de nosotros tiene que estar iluminando. Tenés que iluminar tu familia, tenés que iluminar tu casa, tenés que iluminar a tus hermanos, tenés que iluminar tu matrimonio, tenés que iluminar a tus hijos, tenés que iluminar a tus alumnos, tenés que iluminar a tu nación, tenés que iluminar con tu buen ejemplo, como tendotá, iluminar, para que podamos decir, este sí que es alguien que puede caminar y nos enseña algo positivo. Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba de manifestarse. Es decir, queridos hermanos, nuestras buenas acciones, si somos un buen presidente, buenos ministros, buenos papás, buenos sacerdotes, buenos obispos, buenos ministros de la Eucaristía, enseguida enterobetean oye esa bendiga tu moaila y cuame y no peave te mondaja, peave te yapu. Peando yapu y las iba nadie te va a señalar con el dedo, nadie. ¿Por qué? Y porque sos lámpara a los pies, lámpara que nos guía al sendero. Ahora, la ya de comida ¿verdad? O sea, eso es escuchar la palabra de Dios. Y esto es evangelizar. La evangelización es educación. Evangelizar educando y educar evangelizando es de San Juan Bosco. Porque este es el camino, ¿verdad?, en que podamos dar pasos concretos. Y bueno, y la segunda parte, no quisiera ya entrar demasiado, pero dice, la medida que midan se usará para ustedes. La medida. Peñan de ella y cojayaina. Peñan de ella y apoyaina. Upea. Oye puruye y tañandere. Esa medida que nosotros usamos. Si hacemos bien las cosas, evidentemente que la gente va a utilizar la misma medida y va a decir, esta persona está haciendo algo maravilloso. Pero también si hacemos las cosas mal, te van a escrachar. Oye, escrachar en la de sociedad. Hamba eres la yaye escracha. Y justamente porque la yaya poponaina. Algunas veces ya dispara, ¿verdad?, de los escraches, evidentemente. Porque en la yapuita se bebeñas en una verdad que se nos está diciendo. A operar a ver la ñacañen allá, cualquier lugar, ya a París, pero mira, por no que la ñagendula escrache de nuestro pueblo, de nuestra gente, que nos dice, esta es la necesidad, ¿cuándo, pico, vamos a ponernos las pilas y hacer bien las cosas? Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esto y vamos, sobre todo, a hacer que la palabra de Dios sea nuestra hoja de ruta, que sea esa lámpara que ilumine nuestro accionar y que nos lleve a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea.